Hermanos, por este día que el Señor nos ha regalado. Gracias al Señor por este día que nos ha dado, hermanos. Realmente, hermanos, si no tuviéramos un día como el de hoy, hermanos, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras vidas? El Señor nos ha dado este día no como una carga. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que el Señor hizo este día de reposo a causa del hombre. A causa del hombre, hermanos. Para que nosotros tuviéramos estos tiempos de refrigerio, de descanso, en los que nosotros pudiéramos tener este tiempo, hermanos, donde pudiéramos vernos unos a otros y animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Entonces, hermanos, aprovechemos este día, hermanos. Vamos a ir al Señor, hermanos, en oración. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Por tu grandeza, Señor. Porque te hemos conocido, Señor. Hemos probado de ti, Señor. Hemos probado de tu gracia, de tu amor, de tu consuelo. Hemos probado de tu misericordia, Señor, de tu justicia, de tu bondad. Y aún, Señor, hemos visto tu mano poderosa actuando, Señor, en nuestras vidas y alrededor de nosotros, Señor. Alabamos tu santo nombre, Señor. Porque como leíamos, Señor, no hay nadie que sea digno, Señor, de todo nuestro amor, de toda nuestra alabanza. A ti, Señor, inclinamos nuestros corazones, inclinamos, Señor, nuestra vida, confesando, Señor, que tú eres digno, Señor, de que nos postremos, de que dediquemos nuestra vida a ti, Señor. Pero ahora, Señor, venimos también, Señor, necesitados de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Que podamos, Señor, el día de hoy conocerte un poco más a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que obres aún en aquellos que no te conocen. Y que tu nombre sea alabado, Señor. Y que más personas confiesen en tu nombre para la gloria, Señor, de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a Marcos. Marcos capítulo 1, hermanos, del versículo 35 al versículo 39. Marcos capítulo 35 al 39. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pueden sentarse, hermanos. Para recordar un poco, hermanos, ¿dónde estamos? Nos encontramos en los sermones pasados. El Señor Jesucristo entró a Capernaum, y ahí en Capernaum se dice que se le dio la oportunidad de estar predicando en las sinagogas. Y dentro de estas sinagogas encontramos que Él expulsaba demonios. Él expulsaba demonios. Después de que estuvo en algún día en alguna sinagoga, se dice que Él sale en el versículo 29 de esta sinagoga, después de haber hecho estas expulsiones de demonios, y va a la casa de Simón. Y en la casa de Simón le cuentan acerca de la suegra de este. Entonces nosotros leímos cómo el Señor tiene compasión de la suegra de Simón y la sana. Pero inmediatamente, después de que la multitud escuchó que Jesús estaba en la casa de Simón, dice que el versículo 32, que cuando llegó la noche llegó una multitud de personas con enfermedades y que incluso trajeron endemoniados.
Y ahí, hermanos, nos encontramos ahora mismo. Nuestro Señor Jesucristo en la casa de Simón. Pero en el versículo 35 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, posiblemente hablando de la casa de Simón, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hermanos, le puse como título a la predicación, precisamente así, hermanos, la predicación, el corazón del ministerio de Cristo. Se habla, hermanos, de un paramédico, o de unos paramédicos, que llegaron a un lugar donde había una emergencia, donde había personas graves. Pero cuando estos llegaron, la gente que estaba alrededor insistió en que ayudara a unas personas que también habían sido dañadas, pero que solo contaban con raspaduras leves. Ellos terminaron cediendo ante la gente insistente, mientras dejaba a los heridos mortales a sus propias expensas. Hermanos, esto es lo que sucede cuando olvidamos el motivo por el cual el Señor nos ha llamado. Esto es lo que sucede cuando olvidamos el motivo por el cual Dios nos ha llamado. Y yo quiero, hermanos, que veamos a través de este pasaje que Cristo hizo de la predicación el corazón de su ministerio. Que Cristo tenía una misión y Él se enfocó en cumplir esa misión. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y vamos a dividir el sermón, hermanos, bajo dos encabezados. En el primer encabezado veremos acerca de la fuente del poder de la predicación de Cristo. Y en nuestro segundo encabezado miraremos, hermanos, la preeminencia de la predicación de Cristo. La preeminencia de la predicación de Cristo. Empecemos, hermanos, con nuestro primer encabezado, la fuente de poder de la predicación de Cristo. Vea el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hermanos, uno de los fundamentos de la predicación de Cristo fue la oración. Fue la oración. Aunque nosotros en Marcos no vamos a encontrar aquellos pasajes donde se nos habla explícitamente que Cristo se apartaba a orar, sino en solo dos ocasiones, una de ellas es esta. Sin embargo, nosotros podemos ver a lo largo de los demás evangelios que era una costumbre de parte de Cristo apartar tiempos específicos para orar. Y vamos a ver algunos de ellos, hermanos. De hecho, todos los que anoté están en Lucas. Así que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21, hermanos. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Nosotros también vemos en Lucas capítulo 6, versículo 12, ahí el Señor va a escoger a sus discípulos, va a elegir a sus discípulos. El versículo 6, capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después nosotros leemos que el Señor escoge a los discípulos. Nosotros vemos en Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Y más adelante vamos a ver la confesión de Pedro, ¿no? Nosotros vemos ahí mismo en Lucas 9, versículo 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Hermanos, hay más textos, pero lo que quiero que vean, hermanos, es que toda la vida de Jesús se caracterizó por orar al Padre. Una vida de oración.
Y nosotros ahora encontramos en este contexto, hermanos, que Cristo está orando. ¿Cuándo va a predicar? ¿Cuándo va a predicar? Hermanos, ¿qué nos está reflejando el mero hecho de mirar a Cristo orando al Padre? Hermanos, esto nos refleja la dependencia que tenía Cristo del Padre. Todo el ministerio de Cristo fue un ministerio dependiente del Padre. Toda la labor que Cristo hizo, la hizo dependiendo no de sus propias fuerzas, dependiendo de sus propias fuerzas, hermanos, sino que Cristo tuvo o mantuvo una continua dependencia de su Padre. Y esto lo vemos una y otra vez, hermanos, en el Evangelio de Juan. Y para citar, hermanos, solo citaré Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, nada puede hacer el Hijo, sino que todo lo que ve hacer el Padre, eso es lo que hace el Hijo. Esto nos habla de la dependencia que Cristo tuvo del Padre, de la dependencia que tuvo Cristo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, cuando nosotros decimos que Cristo mantuvo una dependencia del Padre, yo no quiero que ustedes piensen, hermanos, que esto le resta divinidad a Cristo. Decir que Cristo dependió totalmente del Espíritu Santo o de la guía del Padre, no le restamos en ninguna manera divinidad al Hijo. Sino más bien, lo que queremos hacer cuando confesamos esto es de alguna forma resaltar la naturaleza humana en Cristo. Resaltamos la naturaleza humana en Cristo. Veamos, hermanos, un pasaje, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, este pasaje? ¿Qué nos dice Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, que Cristo es igual a Dios, pero que no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual amarrarse, a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, la palabra griega, hermanos, para despojó, es la palabra kenos, que significa vaciarse. Vaciarse. Más adelante los teólogos desarrollarían la palabra kenosis, proveniente de esta palabra, que significa autovaciarse. Autovaciarse. Y esto, hermanos, este autovacío que Cristo hizo, no se refiere, hermanos, ni Pablo ni los teólogos se refieren a que Cristo se despojó de su divinidad. No está diciendo eso, hermanos. Lo que sí está diciendo esta palabra es que Cristo se despojó de sus privilegios. Cristo se despojó de sus privilegios. Hermanos, piensen, Cristo, poseyendo toda la gloria desde la eternidad junto al Padre, decide encarnarse tomando forma de hombre. Tomando forma de hombre. Y en ese sentido, hermanos, nadie debe pensar
que por tomar forma de hombre, Él perdió o disminuyó alguno de sus atributos o sus perfecciones como Dios. Esto no puede suceder en Dios. Lo que sí se está diciendo, hermanos, es que una naturaleza fue añadida a Él. Él tomó una naturaleza que no era propia de sí mismo, tomando forma de hombre, y en eso consiste su humillación. Eso es lo que nos dice Pablo. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de hombre. Tomando forma de hombre. Una naturaleza fue añadida, y en ese sentido, hermano, su gloria fue cubierta por debilidad. Fue cubierta por debilidad. Y en ese sentido, hermanos, Él se vació a sí mismo de tal manera que por un tiempo, hermanos, esa gloria estuvo oculta en debilidad. Esa gloria estuvo oculta, hermanos. De ahí que Juan, capítulo 17, versículo 5, dice, glorifícame, oh Padre, con aquella gloria que tuve junto a ti. Cristo, hermanos, voluntariamente toma forma de hombre y voluntariamente, hermanos, se sometió a toda necesidad de la naturaleza humana. Y aún como comenta John Hill acerca de este pasaje, dice, aún cuando se ha cubierto esa gloria, aún se pueden ver rayos de esa gloria a través de los milagros y las sanidades. Se ven rayos. Pero su gloria, hermanos, estaba cubierta, estaba velada ante los ojos de la mayoría de los hombres. Hermanos, se dice Juan en el capítulo 1, dice, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito. Hermanos, si usted se pone a meditar, ¿en qué momento Juan puede decir que vio su gloria? Bueno, hermanos, en la transfiguración. Él vieron su rostro resplandecer. Ellos pudieron ver esa gloria. Pero, hermanos, esa gloria no siempre estuvo ahí. La gloria de Cristo fue velada, hermanos, a través de debilidad. Y por eso, hermanos, encontramos este tipo de textos donde se nos habla de Cristo levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, aún desierto, llorar. Llorar. Aquí está, hermanos. Es Cristo hecho hombre, buscando el rostro del Padre para ser fortalecido en la obra que Él le había mandado. Él está buscando la guía del Señor en cuanto a la tarea que tiene que hacer. Aun cuando le acusaron de expulsar demonios por Beelzebú, él dijo, no, mas si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, realmente el reino de los cielos ha llegado. Él no lo hacía en sus propias fuerzas, él era dependiente del Padre, dependiente del Espíritu Santo. Esa, hermanos, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vida de oración. Una vida de oración. Ahora había la conexión entre la oración de Cristo y la predicación de Cristo. El versículo 35 nos dice, y ahí oraba. Pero en el versículo 28 le dice, vamos a los lugares vecinos para que predique. Y luego el versículo 39 dice, y predicaba en las sinagogas. Hay una conexión entre la oración y la obra que Cristo fue llamado a hacer. Él entendía que no podía predicar en sus propias fuerzas. Y esto, hermanos, es un ejemplo para nosotros los que predicamos. Debemos tomar las palabras de Cristo para nuestras vidas y decir que nada podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos las fuerzas y la convicción que solo el Espíritu Santo puede dar. Esto es el modelo de la predicación de Cristo. No solo era exponerlas en público, sino fortalecerse en privado delante de Dios. Hermanos, este texto, y al mirar aquel que es Dios orando, nos deja ver que la oración no es una opción para los ministros, que no es una carga la oración. La oración, hermanos, es un privilegio y es un deber.
Y nosotros debemos cuidarnos de no hallarnos predicando en nuestras propias fuerzas. Podemos haber estado terminando un buen sermón sin guía y sin dirección del Señor. Pudiéramos llenar un sermón de muy buena ortodoxia. Y ese sermón, hermanos, estar vacío por dentro. Cristo hizo la oración su fuente de poder. Debemos hacerla también nosotros. Pero hermanos, no es solamente la oración para aquellos que predican. La oración, hermanos, es el modelo por el cual el Señor nos ha puesto a nosotros para ser guiados y mostrar nuestra dependencia a Él. No podemos, hermanos, confesar que estamos dependiendo de Dios si nuestras rodillas no se han doblado. Si nuestras rodillas no se doblan. No solo los que predican, hermanos, aún todos nosotros. Podemos pensar que estamos esperando en Dios de una forma pasiva. Eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios es cuando tú oras. Y oras. Y oras. Y oras. Y oras. Y oras. Estás esperando de Dios una respuesta. Pero a veces, hermanos, podemos pensar que estamos esperando en Dios cuando ni siquiera hemos orado el asunto. Podemos pensar que estamos luchando en oración o luchando contra nuestro pecado sin orar. Eso no es luchar. Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Y hermano, quizás si yo tengo esa pregunta, tú puedes decir, hermano, luchando. Pero si tú no has intentado orar a Dios, si no has doblado tus rodillas intentando concentrar tu mente en orar al Señor, hermanos, no se puede decir que estamos dependiendo de nuestro Señor. No se puede decir que estamos realmente dependiendo de Él. Hermanos, muy probablemente estamos dependiendo de nosotros mismos. Hermano, no es cierto que el ideal de nuestras vidas es comenzar en oración nuestro día y terminar en oración ese día. Y muchas veces nos hallamos en nuestros trabajos sin haber orado. Y hermanos, no puedo decir que mis manos están limpias respecto a esto. Pero cuando eso sucede, llego a mi trabajo y digo, qué arrogante. Pienso que puedo solo, ¿no? Pienso que puedo solo. Y realmente hay un pesar en el corazón por no llegar a eso, por no tener ese tiempo de oración. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer cambios o buscar la forma, la manera de poder apartar ese tiempo, hermanos, podemos decir que estamos realmente afectados por eso y que queremos realmente que el Señor obre en nuestros corazones. Hermanos, las oraciones de nuestro Señor Jesucristo nos revelan, por un lado, la dependencia, pero por otro lado también nos habla de su confianza en el Señor. Cristo confiaba en su Padre. Y esto se refleja en por qué Él oraba de una forma íntima, de una forma profunda. A través de esto, Cristo estaba expresando su confianza en el Padre. Tan pronto amanecía, Cristo acudía en quien Él confiaba. Eso es lo que nos dice el Salmo 22. El Salmo 22, versículo 8, hermanos. Hablando de Cristo, David escribe, dice, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se encomendó a Jehová. Él confiaba en el Padre. Y esto también lo vemos, hermanos, a través de la crucifixión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración de confianza al Padre. Y lo mostraba a través de la oración.
Eso es lo que reflejaba, hermanos, estas oraciones, la dependencia y la confianza. Ahora, hermanos, lo mismo podemos decir nosotros. Nuestra oración refleja la dependencia que tú tienes y la confianza que tienes en Dios. No podemos decir que estamos confiando más allá de lo que realmente oramos. Nuestra confianza y nuestra oración van juntas. No puedes decir que confías mucho en el Señor y tus oraciones son nada o son nulas. No, hermanos, tu confianza está a la par de tus oraciones. Está a la par de tus oraciones. Podemos decir que nuestra fe es fuerte, ¿no? Pero tus oraciones son débiles. No, hermanos, nuestras oraciones y nuestra fe van de la mano. Si nuestra fe es fuerte, nuestras oraciones lo van a reflejar. Si nuestra fe es débil, nuestras oraciones también lo van a reflejar, o la falta de oración refleja la realidad de nuestra fe. Cualquiera de nosotros, hermanos, puede decir que tiene una gran fe en el Señor. Pero cuando yo le digo, hermanos, a ver, o ustedes me dicen, compruébamelo, y yo no oro al Señor. Entonces, hay una incongruencia en eso. Si nuestras rodillas son débiles, hermanos, nuestra fe también es débil. Nuestra fe también es débil. Debemos orar al Señor a la misma medida que decimos confiar en Él. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el maestro de la oración. Es el maestro de la oración a tal punto, hermanos, yo me imagino a los discípulos verlo orar a tal manera que dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El maestro de la oración nos enseña a orar. Y tenemos un modelo de oración ahí. Pero eso es lo que se espera del maestro. Que su vida de oración sea tal que pueda enseñarnos. Y eso, hermanos, se espera también de nosotros. Que nuestra vida de oración, hermanos, pueda mostrarnos la fe que profesamos en Él. Hermanos, no decimos esto para condenar a nadie. Ese no es el punto, hermanos. Decimos esto para llamarnos a como iglesia, hermanos, a la oración. A la oración. Tenemos un modelo perfecto y hermoso en Cristo Jesús, quien levantándose muy de mañana, se apartaba a los desiertos a orar. Hermanos, yo no creo que Cristo cayó en el desierto por accidente, o que en ese momento que despertó se le ocurrió voy a hacer esto. No, hermanos, yo creo que Cristo tenía una mente muy disciplinada en cuanto a su deber para con el Padre. Pero también, hermanos, esto nos dice mucho acerca de los predicadores, acerca de los pastores. Hermanos, ¿dónde está nuestra confianza en la predicación? Cuando estás armando un sermón, ¿dónde está tu confianza? ¿En los buenos comentarios que puedes tener a disposición? ¿En tu elocuencia? ¿En tu oratoria? ¿En la redacción? ¿En la buena retórica? ¿Dónde está la confianza en que Dios puede usar ese sermón para transformar o alentar a alguno de los oyentes? ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos? ¿Está en nosotros mismos o está en el Señor? Bueno, hermanos, si está en el Señor, la oración y la elaboración de nuestro sermón deben ir a la par. Oramos mientras nos preparamos y nos preparamos mientras oramos. Piense en el llamado príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, un hombre conocido por sus grandes sermones y su muy buena retórica. Y cuando alguien le preguntó acerca del éxito de su ministerio, él simplemente lo llevó a un lugar escondido donde se encontraban varias personas orando. Aquí, dijo Spurgeon, está el secreto de nuestro ministerio.
La oración, hermanos. La oración. Podemos hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Es la oración la guía de nuestra predicación? ¿Vamos a Dios para preguntar, para reflexionar antes que a los comentarios? Hermanos, Cristo encontró el éxito del ministerio de rodillas. De rodillas. Y hermanos, somos llamados a seguir sus pisadas. Necesitamos rendir, hermanos, nuestro intelecto a la sabiduría del Espíritu Santo. Oh, hermanos, la oración, hermanos, refleja nuestra confianza o nuestra incredulidad al Señor. Hermanos, Dios nos está llamando a revisar nuestras rodillas y ver el fruto de nuestra fe. No es necesario, ¿verdad? Como algunos dicen, que sangre en la rodilla. No es necesario que sangre, no hay necesidad de más sacrificios. No es necesario, pero hermanos, nuestras rodillas tienen que tener marcas, las marcas de nuestra fe. Tienen que tener esas marcas de nuestra comunión con el Trino Dios. Tiene que tener marcas de la lucha que hacemos en oración por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nosotros mismos. Hay marcas en tus rodillas. Hay evidencia de comunión con el Trino Dios. Si no las hay, hermanos, no podemos decir que estamos dependiendo de Cristo. No podemos decir que estamos dependiendo de Dios. No siempre oramos tanto como quisiéramos, hermanos, o como decimos. Pero no abandonemos la oración sin antes haber luchado de verdad por estar en la presencia de Dios. No la abandonemos. Oramos, hermanos. Hay tanto por qué orar, hermanos. Hermanos, oren por aquellos que están predicando en este púlpito. Oren por ellos, oren por nosotros. Oren por los que enseñan y pidan al Señor que hagan de nosotros hombres de oración, hombres de su palabra, de tal manera, hermanos, que cuando nos presentemos en este púlpito, hermanos, prediquemos con poder y con toda sabiduría de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Y los más beneficiados, hermanos, serán ustedes, como iglesia, hermanos. Como iglesia, porque queremos, hermanos, que los hombres que nos presiden traigan un mensaje de parte de Dios. Pero también, hermanos, oramos para que la iglesia, hermanos, pueda crecer a través de esta predicación. Hermanos, Cristo no predicó en sus propias fuerzas, no hizo la labor en sus propias fuerzas, no deberíamos de hacerlo nosotros, porque nosotros no somos mejores que Él, no somos más fuertes, no somos más fuertes. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, la preeminencia de la predicación de Cristo. Vea el versículo 37 al 39. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué notamos, hermanos? Bueno, lo primero que notamos en este pasaje es muy posible lo que les dije al inicio, que Cristo reposó en la casa de Simón. Y cuando Simón despertó
y no miró que Cristo estaba. Muy probablemente cuando salió miró a la multitud de gente esperando a que Cristo saliera y fue y lo buscó. Lo curioso, hermanos, es que esta multitud que está buscando a Cristo no necesariamente, hermanos, lo buscaba por la predicación. Nosotros encontramos eso en Juan capítulo 6, versículo 25 y 26, cuando el Señor reprende a la gente, le dice, ustedes me buscan no porque hayan creído, sino porque comieron y se saciaron. Entonces, la búsqueda de estas personas no necesariamente significa que tenían fe. Muy posiblemente, hermanos, era una búsqueda por las bendiciones, por los efectos de la palabra del Señor. Recuerden, vieron expulsión de demonios, vieron sanidades y ellos querían más. Pero Cristo, hermanos, estaba en los asuntos de su Padre en la intimidad y no se dio en los intereses o los caprichos de la gente. Hermanos, si alguien lo viera, le hubiese dicho, pero Jesús, no seas falta de amor, atiéndelos. Pero no, hermanos. Cristo tenía claro cuál era su tarea en su ministerio y no se dejó llevar por la multitud. Él no estaba para complacer a la gente, sino para complacer a Dios, cumpliendo la tarea que le fue encomendada. Y en ese sentido, hermanos, podemos decir que Cristo se mantuvo firme en la misión que Dios le había dejado. Hermanos, vemos en estos dos versículos el enfoque del ministerio de Cristo. El enfoque fue la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Es verdad, hermanos, vemos sanidades en el ministerio de Cristo. Vemos milagros en el ministerio de Cristo. Pero mis hermanos, no nos confundamos. Los milagros y las sanidades solo eran medios usados por Cristo para confirmar el mensaje que le estaba dando. Eran medios que confirmaban el mensaje, que el mensaje venía del Padre. De ahí que Nicodemo le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con ellos. Ellos veían las obras. De hecho, Cristo en el capítulo 5 de Juan le dice, si no me creen a mí, créanme por las obras. Créanme por las obras, por lo que hago. Pero el enfoque de Cristo, hermanos, fue la predicación del Evangelio. Y aquí encontramos una multitud buscándole, pero el Señor se niega a permanecer con ellos. Muy probablemente estos hombres ya habían visto los milagros, ya habían visto todas estas cosas y querían un poquito más. Pero el Señor, hermanos, les deja claro cuál fue el motivo de su venida. El motivo de su venida, hermanos, no fueron las sanidades. El motivo de su venida no fueron las expulsiones de demonios. Él no descendió del cielo y se hizo hombre para traer una salud momentánea a la gente. O para dar una abundancia en riquezas. No, hermanos. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo sucede esto, hermanos? ¿Cómo sucede que el Señor da vida en abundancia? ¿Cómo el Señor puede levantar a un muerto espiritualmente y trasladarlo al reino de los cielos? ¿Cómo sucede esto, hermanos? Por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio. Y esto es lo que encontramos en el versículo 38, hermanos. Él dice, vámonos a otros lugares porque también es necesario que se predique allá. A esto yo he venido, a predicar el Evangelio. Dios obra, hermanos, por medio de su palabra. Cuando su palabra es fielmente anunciada y explicada. Él utiliza este mensaje
para, por medio del oír, crear la fe y dar vida. Y dar vida. Pablo, el apóstol Pablo, argumenta que su ministerio tiene que ver con predicar y predicar a Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5 y 6. Y esto, dice él, tiene un motivo. Vaya conmigo, hermanos. 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. Segunda de Corintios 4, versículos 5 y 6, dice su palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Escuche esto, hermanos, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Pablo está diciendo que es a través de la predicación de Cristo que el Señor opera en nuestros corazones como si fuesen corazones en tinieblas y resplandece su luz para darnos el entendimiento, la iluminación de quién es, de quien se está predicando, y entonces ver a Cristo con toda su gloria y confiar en Él. Es a través de la predicación, hermanos, que el Señor hace esta obra. Pablo le llama la locura de la predicación. La locura de la predicación. Es a través de esto, hermanos, que Dios decide obrar en los corazones e iluminar para el conocimiento de Cristo. Mis hermanos, Dios no usa milagros o sanidades para hacernos creer. No, hermanos, los milagros y las sanidades no crean fe. No crean fe. Y aún cuando alguien te diga, bueno, yo creería si viera Cristo descender. No, hermanos, aunque lo vieran, no creerían. No creerían, porque muchos lo vieron y no creyeron. No, hermanos, Dios no usa los milagros, no usa las sanidades para crear fe en nuestras vidas. Él usa los milagros, Él usa las sanidades para confirmar un mensaje. Mientras fuese escrito el canon. Pero esto, hermanos, para nada salva. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es el evangelio que tiene el poder de crear vida donde no la hay. Es el poder del evangelio, hermanos, que te cambió a ti y me cambió a mí. De hecho, hermanos, en Lucas, capítulo 16, nosotros encontramos la historia del rico y Lázaro. Vayamos allá, hermanos. Solo leeremos del versículo 23 al 31. Y en el Hades dice, alzó sus ojos estando en tormentos, hablando del rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, escucha, hermano, lo que le pidió. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos.
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se da cuenta, hermano? Este rico está pensando que si Lázaro, ya habiendo muerto, resucita y ellos lo ven y les da ese mensaje, ellos creerían. Pero Abraham les dice, no. Si ellos no son capaces de creer en las Escrituras, ellos no son capaces de creer aunque un muerto se levantara. Y nosotros tenemos el ejemplo de Lázaro, el amigo de Cristo, que cuando el Señor lo resucita, hermanos, y toda la ciudad lo ve, ¿cuál fue la respuesta, hermanos? Lo querían matar. Lo querían volver a matar. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, cuando Él resucita, hermanos. Nadie lo cree, prefieren esconder el mensaje. De manera, hermanos, ninguna sanidad, ningún milagro tiene la capacidad de crear fe en nosotros, sino solo la palabra de Dios. Hermanos, ¿pueden ver la importancia que tienen las Escrituras en nuestra vida? Ellas deben, hermanos, y tienen que tener una centralidad en nuestras vidas, ser guiados por ellas, ser tomados por ellas. Por ellas venimos a la fe y por ellas nos mantenemos, hermanos. No por ellas entramos y después cada quien camina como quiere, no, hermanos. Es nuestro deber procurarlas. No solo, hermanos, porque estas pueden guiarnos, sino porque estas son las que nos hacen crecer en el conocimiento de aquel a quien decimos amar. Pero también, hermanos, a través de este texto nosotros podemos ver acerca del ministerio de Cristo y del ministerio de los pastores o de los líderes. Ellos tienen la obligación de profundizar en las Escrituras y traerlas ante la iglesia. No somos llamados a traer ingeniosas cosas delante de ustedes. Somos llamados a buscar que ustedes entiendan las Escrituras, que las entendamos, que las conozcan, que conozcan un poco más acerca del Evangelio. No que escuchen nuestros testimonios, no que escuchen acerca de nuestras vidas o ilustraciones tras ilustraciones. No, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Queremos saber más de Cristo, háblame de Cristo. Queremos saber sobre su caminar, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre su venida, sobre su glorificación. Queremos conocer más acerca de aquel que nos ha salvado. Ese es el propósito de la predicación. Ese fue el enfoque de Cristo y ese debe ser nuestro enfoque como iglesia, hermanos. Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser impregnado por las Escrituras. Estas deben ser centrales. Y a medida que esto suceda, hermanos, entonces se puede decir que una predicación, que una iglesia es cristocéntrica. Porque todo lo que se hace, de alguna u otra manera, está apuntando hacia la persona de Cristo. De Cristo. Hermanos, también esto, hermanos, revela en dónde está nuestra confianza. Mostramos lo que confesamos a la misma manera que confiamos en las Escrituras como suficientes. No somos llamados a traer algo más aquí, hermanos. Y la iglesia también tiene una responsabilidad activa de supervisar lo que se está enseñando, de supervisar lo que se está predicando. Todos somos llamados a guardar el Evangelio como iglesia, hermanos. Las Escrituras son suficientes para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. También, hermanos, notamos aquí que Cristo se propuso seguir su camino para predicar a otros lados. Vemos que Cristo no estaba casado con una ciudad. Aunque Él vivía en Capernaum,
Él también se despojaba de esa ciudad para ir a otros lugares. Ese fue su propósito, hermanos. Que este mensaje no se quedara encapsulado en un solo lugar, sino que este mensaje se propagara. Y la manera en la que se iba a propagar, hermanos, es a través de la predicación en diferentes lugares. De ahí que Cristo dice, es necesario que vayamos a los pueblos vecinos y prediquemos también allá. Y nosotros vemos a Cristo a través de los evangelios yendo y predicando, hermanos. Él llevó el mensaje a Capernaum, llevó el mensaje a Galilea, llevó el mensaje a Samaria, a Nazaret, a Betsaida, a Corazín. Cristo, hermanos, nos enseñó que el evangelio es un mensaje universal y debe llevarse, hermanos, a todas las naciones. A todas las naciones. De tal manera, hermanos, que cuando Él resucita, la encomienda es ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermanos. Hermanos, nosotros aprendemos de Cristo que Él cumplió esta tarea que le fue encomendada por el Padre. Y que ahora, hermanos, nosotros debemos cumplir la nuestra. Ser luz en medio de la oscuridad, anunciando el evangelio de Cristo. Ese tesoro, hermanos, que ha sido depositado en vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros, hermanos. Somos nosotros, con un mensaje valioso, capaz de cambiar y transformar vidas. Hablemos de este mensaje, hermanos. Cristo hizo de la predicación del evangelio central en su ministerio. Ese debe ser también algo central en nuestro ministerio como iglesia, hermanos. Sostenemos y predicamos el evangelio de una forma corporativa, pero también de una forma personal, hermanos. Habla el evangelio, hermanos. Hablemos el evangelio. Él es poder para salvación. Habla el evangelio. No tengas miedo de hablar de Cristo. No tengas miedo de predicar del evangelio. No tengas miedo. No olvidemos, hermanos, el motivo por el cual hemos sido rescatados. No vivimos para nosotros, sino para aquel que nos ha salvado y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Anunciamos sus virtudes. Y si tú en esta tarde has notado una desviación en tu sentido de propósito de vivir, muy probablemente es que has descuidado tu vida de oración y de su palabra. O quizás ni siquiera lo estés. Pero hoy puedes volver a Él. Hoy puedes volver a Él. Ven a Cristo. En arrepentimiento y fe, confiesa tu pecado. Confiesa la necesidad que tú tienes de Él. Y Él no te rechazará. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Él es grande en misericordia. Diría un hermano, Él está más pronto de perdonarte que lo que tú de pedir perdón. Volvamos hacia Él. Hagamos de su misión nuestra misión. Y la oración y la predicación del Evangelio era su misión, hermanos. Hagamos que sea nuestra misión. Él no se dejó mover por las masas. No nos dejemos mover, hermanos. Hay muchas cosas importantes, pero elige las prioridades. Ten lista las prioridades. Y la prioridad, hermanos, son las prioridades de Dios. Las prioridades de Cristo, hermanos. No dejemos que seamos movidos. Glorifiquemos a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que hacemos. Y si tú no le conoces, si probablemente para ti estoy hablando de cosas que a lo mejor no le encuentras sentido, yo te invito a que hoy puedas orar al Señor y decirle como le dijo Felipe: Señor, no entiendo, pero quiero entender. Pero quiero entender. Si tú vienes a Él con fe, confiando en que Él puede hacer algo por tu vida, créeme, Él lo va a hacer.
Confiesa tu pecado delante de Cristo. Confiesa que Él es el único que puede salvarte. Tú no puedes pagar por ti mismo. Cristo ha pagado la deuda que teníamos con el Padre. Y solo por medio de Él es que nosotros podemos llegar a Él. Confiemos en Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es viva y